le toca Temuco, ya, con la doctora Claudia Núñez. Ella es posbecada de neonatología de la Universidad de la Frontera, en Hospital de Temuco. Yo le pedí que hablara un tema que es bastante relevante, que es el respecto al manejo hemodinámico del recién nacido, especialmente lo que se refiere al tema de drogas vasoactivas, ya que hay bastante controversia respecto de su uso. eh, y por lo tanto creo que es un tema especialmente importante de revisar para saber un poco cuál es la evidencia y en qué estamos todas las distintas unidades de neonatología. Doctora Claudia, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, el doctor me presentó, me llamo Claudia Núñez, soy pediatra neonatóloga, trabajo acá en el hospital de Temuco y hoy vamos a hablar sobre drogas vasoactivas. La verdad que cuando el doctor Miranda me planteó el tema, me pareció un desafío bien complejo porque la verdad es que es como armar un puzzle enorme con un tema con muchas aristas, ¿cierto? Partiendo por la definición de hipotensión, que todavía aún usamos definición arbitraria. Podríamos hablar sobre la fisiopatología de la transición, la misma fisiopatología del shock, tanto en el recién nacido prematuro como en el de término. Podríamos hablar también sobre la farmacología de las drogas vasoactivas. Un tema aparte y enorme también es la monitorización hemodinámica del recién nacido con compromiso hemodinámico. Otra parte de este puzzle es la ecocardiografía funcional neonatal, la evidencia en drogas vasoactivas y el uso de estas tanto en recién nacidos prematuros como en recién nacidos de término. Pero como dijo el doctor Miranda, la idea de esta presentación es ver cómo les va, por ejemplo, en Antofagasta, el doctor Farías, qué es lo que hace en la práctica con el manejo de las drogas vasoactivas el doctor Miranda en Santiago, cómo nos va a nosotros en la práctica con las drogas vasoactivas acá en Temuco y qué nos puede contar en el extremo de Chile, en Coyhaique, la doctora Chamorro y la doctora Soto. El manejo hemodinámico del recién nacido es un desafío bastante complejo, ya que existe una heterogeneidad en la fisiopatología de los estados de bajo flujo sistémico, la fisiología en desarrollo del prematuro extremo y la naturaleza dinámica del sistema cardiovascular hacen que esto también sea un desafío complejo. Y como hemos visto en la práctica, el uso de las drogas vasoactivas en neonatología varía considerablemente en los distintos centros, primero partiendo por el problema de la definición de la hipotensión o bajo qué cierto nivel de presión arterial intervenir, y la falta de estudios con un peso estadístico. Como vamos a ver más adelante, la mayoría de los estudios que encontramos son con un tamaño muestral bastante pequeño, la mayoría son pacientes prematuros, enrolados, no más de 20, 30 pacientes, y cuyo objetivo principal es el aumento de la presión arterial, ¿ya? Por lo tanto, con estos estudios aún seguimos no teniendo pruebas convincentes que logren apoyar alguna estrategia vasoactiva en particular, por sobre otra estrategia. Y hasta el momento, ¿qué sabemos de hipotensión en recién nacidos? Sabemos que la hipotensión durante las primeras 24 horas de vida se asocia a resultados adversos, ¿ya? Y esto hace aún la necesidad de que sigan realizándose estudios randomizados, controlados sobre el uso de drogas vasoactivas. Pero por otra parte, también que sabemos del tratamiento de la hipotensión, que es independiente de la evolución de la hipotensión, la terapia antihipotensiva con drogas vasoactivas se asocia a un aumento del riesgo de eventos adversos neurológicos e incluso de mortalidad. Fisiopatológicamente tenemos un corazón que es metabólica, funcional y estructuralmente diferente al del recién nacido, o sea, del recién nacido al del niño más grande y del adulto. Tenemos un miocardio que contiene un 30% de tejido contráctil,
Tenemos falta de desarrollo del retículo sarcoplásmico y túbulos T, tenemos menos contractilidad y es un corazón que funciona cercano a su capacidad fisiológica. Hay poca tolerancia al aumento de la poscarga en comparación con niños más grandes. Tenemos una función diastólica que está alterada, con una alteración en la relajación y un llenado ventricular alterado por aumento de la frecuencia cardíaca y por los efectos que tenemos de la ventilación mecánica, sobre todo en los prematuros. Hay una menor inervación adrenérgica y una baja respuesta a los efectos inotrópicos. Tenemos un corazón que, a diferencia de un niño más grande, tiene presencia de shunt por el ductus y el foramen. Y en el prematuro existe un desbalance de los receptores beta 1 a favor de los receptores alfa 1, y esto hace que tengan un tono basal aumentado. Por lo tanto, es un corazón, como dije, estructural y funcionalmente en desventaja para asumir los cambios de la transición neonatal. Les voy a compartir un caso clínico que tuvimos acá para comenzar. Se trata de una recién nacida prematura de 34 semanas, una madre de 40 años con ecografía tardía y todo su screening negativo. Y el antecedente de en una ecografía de las 21 semanas presentó dilatación intestinal. Se hizo una cesárea de urgencia por amenaza de parto prematuro, recibió maduración pulmonar completa y nació en buenas condiciones. Fue evaluada por cirugía el primer día de vida y se operó confirmándose en pabellón una atresia de yeyuno ileal. Se resecó el segmento atrésico y se realiza anastomosis término-terminal. Esta paciente evolucionó en forma tórpida, dependiente de nutrición parenteral, por lo tanto con un catéter que lo necesitó durante los 30 días de vida donde tuvo este evento, y fue secundario a una posible estenosis de la anastomosis. Y estando en su día 30 de vida, correspondía a las 38 semanas de gestacional corregida, se tomaron exámenes por deterioro clínico y uno de los hemocultivos que se tomó a través del catéter resultó positivo a Klebsiella. Se inició meropenem y se inició las gestiones para cambiar el catéter. Esta paciente tenía súper difícil puncionar, los accesos vasculares costó mucho. Y durante ese día en la tarde la paciente se encontró decaída, hipoactiva, quejumbrosa, mal perfundida, con un color grisáceo de piel, el llene capilar enlentecido, taquicárdica y una saturación de 88%. Se conectó a ventilación mecánica, se administró un bolo de suero fisiológico de 10 ml por kilo y se partió en norepinefrina en dosis bajas. Mientras se intentaba el cambio de catéter como para poder retirar ese foco de infección. Y vamos a ver más adelante cómo se resuelve este caso. Para tener un acercamiento general y básico y práctico de las drogas vasoactivas, tenemos drogas principalmente inotrópicas y drogas vasopresoras y drogas que tienen un efecto combinado de ambas. Dentro de los inótropos tenemos la dobutamina y la milrinona. De los vasopresores, la dopamina, norepinefrina y vasopresina, y que ejercen ambos efectos la epinefrina. Pero este gráfico me gustó mucho más porque además tenemos efectos combinados en inotropismo y vasoconstricción, ¿cierto? Como nombramos anteriormente, norepinefrina, epinefrina y dopamina. Y inotropismo y vasodilatación, dobutamina y milrinona. Y en este gráfico, como podemos ver acá, es un gráfico donde se muestra el grado el efecto de contractilidad y vasodilatación y vasoconstricción. Básicamente, como un fármaco netamente vasoconstrictor, tenemos la vasopresina sin efecto en la contractilidad, y como mayor efecto en la contractilidad tenemos por acá a la dobutamina. Básicamente los inótropos actúan en el corazón, receptores alfa y beta, y los vasopresores a nivel periférico en receptores
alfa 1 y alfa 2. Vamos a partir con la dobutamina, un acercamiento básico, práctico, y después vamos a ir revisando la evidencia que tenemos en cuanto al uso de dobutamina. La dobutamina ejerce un efecto inotrópico positivo a los 10 a 60 minutos post inicio de la infusión, y su acción se ejerce principalmente a través de los receptores alfa 1 en el corazón, en el miocardio y en la musculatura vascular periférica, produciendo cierto aumento del gasto cardíaco a través de aumentar la fuerza de contracción del corazón, y aumento del volumen sistémico, que es dosis dependiente, y a nivel periférico eh, produce estimulación de los receptores alfa 1 y beta 2, produciendo un efecto nulo entre sí. Por lo tanto, esta droga tendría un mínimo impacto en la presión arterial y en la poscarga. Por otra parte, la dopamina tiene un efecto que es dosis dependiente y que va a actuar a nivel de receptores dopaminérgicos, receptores alfa y beta, produciendo vasodilatación periférica, renal, coronaria, intestinal, y siendo a nivel de los receptores alfa y beta, efectos vasoconstrictores e inotropos positivos. ¿Qué es lo que tenemos en un estudio, en la evidencia? Como podemos ver, desde el año 93 se han ido realizando estudios, pero tienen en común que la mayoría tiene un número muy pequeño de pacientes enrolados. Los criterios de inclusión son diferentes también, ¿cierto? A la edad gestacional y los pesos. La definición de hipotensión también, por otra parte, es otro factor común en la descripción de todos estos estudios, que es diferente. Y las comparaciones de los fármacos también son diferentes: dopamina con dobutamina, dopamina con hidrocortisona, dopamina con epinefrina y vasopresina. Pero en relación a dopamina y dobutamina, ¿qué es lo que encontramos? Que la dopamina es más eficaz que la dobutamina para aumentar la presión arterial. La dobutamina en general es más efectiva que la dopamina para aumentar el gasto cardíaco. La dobutamina aumenta la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Tiene este efecto cronótropo, y aumenta el consumo de oxígeno, disminuye también la poscarga. Pero otro de los efectos descritos también de la dopamina es que podría alterar la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Con respecto a epinefrina, tiene efecto a nivel de receptores beta y alfa, ¿cierto? Aumenta la presión arterial, aumenta en forma secundaria el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo sistémico, y en recién nacidos hipotensos podría aumentar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuál es el problema de la epinefrina? La taquicardia, ¿cierto? Y el aumento significativo de la poscarga, además de que como efecto secundario produce aumento del lactato y la hiperglicemia. Por lo tanto, hay que tener en consideración, cuando hacemos una monitorización continua del compromiso hemodinámico con el lactato, considerar que la epinefrina produce aumento de este. ¿Qué estudios tenemos de dopamina y epinefrina? Pocos estudios, la verdad. El mismo patrón se vuelve a repetir: número de pacientes enrolados pequeños, criterios también de inclusión diferentes, ¿ya? Y en este estudio publicado en el año 2018 tenemos, perdón, un RCT del año 2006, en donde se comparó dopamina con epinefrina. Y este otro estudio donde también se comparó epinefrina con dopamina en pacientes recién nacidos con shock séptico, ¿ya? No hay diferencias en la reversión del shock a los 45 minutos, ni en la mortalidad a los 28 minutos. Y en el análisis por grupos separados de edad gestacional, la epinefrina podría ser más favorable su uso en recién nacidos menores a 31 semanas de edad gestacional. Este otro artículo, publicado recientemente en el Journal of Perinatology, es un estudio multicéntrico. No es un RCT, es una cohorte retrospectiva desde el año 2010 al 2018, en donde se estudiaron 1.592 recién nacidos que habían presentado un episodio de shock séptico antes de los 120 días de vida.
¿ya? Y el outcome principal que se evaluó aquí fue la mortalidad. Y se observó que el uso de epinefrina como agente único o en terapia combinada se asoció con resultados significativamente peores porque la mortalidad se alcanzó acá en un 50%. Describieron también en este estudio que la droga vasoactiva más utilizada para el manejo del shock séptico neonatal fue la dopamina. Entonces, ¿qué tenemos en resumen? La epinefrina en dosis baja intermedia aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca. La epinefrina aumenta el flujo sanguíneo cerebral en recién nacidos prematuros hipotensos. No hay efecto sobre la diuresis y tiene aumento de la acidosis metabólica. Y hay que considerar también la lactacidosis que se produce como efecto secundario en el manejo hemodinámico del shock. La norepinefrina, por otra parte, es una catecolamina endógena que tiene una acción predominante en los receptores alfa-1 en el miocardio, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener aumento de la contractilidad. También predominante en los alfa-1 de la musculatura vascular periférica, por lo tanto, vamos a tener efectos en la vasoconstricción. Y tiene una acción moderada beta-1 en el miocardio, con una acción nula o débil en los receptores beta 2. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de la resistencia vascular sistémica mucho mayor que la epinefrina como efecto. Dentro de los estudios que podemos ver, no hay ningún RCT, ¿cierto? La mayoría sigue teniendo el mismo perfil, son cortes con pacientes, un número pequeño de tamaño muestral. Y en este estudio, también publicado este año, en el 2023, tampoco fue un RCT, solo un estudio retrospectivo, una corte retrospectiva en donde se evaluó la dopamina o la norepinefrina como primera línea en el tratamiento del shock séptico. Se estudiaron 156 recién nacidos, 113 en los cuales se utilizó dopamina y 43 norepinefrina. Y la norepinefrina como primera línea en el shock séptico concluyeron ellos que podría estar asociado con una menor mortalidad y morbilidad con respecto a la dopamina en recién nacidos prematuros. Sin embargo, la evidencia sigue siendo débil y se describe también la necesidad de un estudio prospectivo para comparar estos efectos. En resumen, ¿cierto? La epinefrina aumenta la presión arterial en el shock refractario y se ha visto efectos también importantes en el manejo de la hipertensión pulmonar, ya que a dosis media mejoraría la función cardiovascular al disminuir este gradiente de presión pulmonar y sistémico, ¿cierto? Por lo tanto, mejora la función del bebé, disminuye los requerimientos de oxígeno. Mejoraría la diuresis y la acidosis láctica en recién nacidos de término con hipotensión refractaria que no responden al tratamiento convencional. Y el uso rutinario de norepinefrina en el tratamiento de recién nacidos con hipertensión pulmonar y compromiso cardiovascular requiere mucho más investigación. Vamos ahora con la milrinona. La milrinona es un inhibidor selectivo, un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Por lo tanto, al inhibir la degradación del AMP cíclico, aumenta sus niveles intracelulares y por lo tanto favorece el flujo de calcio, provocando contractilidad miocárdica. También favorece la recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico y esto va a provocar un efecto de vasodilatación. Favorece la disociación de actina-miosina durante la diástole y esto también tiene un efecto en la relajación en la diástole, ¿cierto? Y disminuye el tono vascular tanto en el territorio sistémico y pulmonar. Tiene una vida media de 4 horas en el recién nacido, pero se ve disminuido el clearance tanto en falla renal y en los prematuros, así que hay que tener precaución con el uso en estas situaciones. Estudios y evidencia poco. Tenemos uno publicado en el Journal of Pediatrics en el año 2009, un RCT con 90 recién nacidos prematuros, en donde se evaluó la efectividad de la milrinona profiláctica
de inicio temprano versus el placebo para la prevención del bajo flujo sistémico en estos recién nacidos durante el periodo de transición. Y ¿cómo fue evaluado? Fue evaluado a través del flujo en vena cava superior, pero se vio que no previene el bajo flujo en vena cava superior durante el periodo de transición recién nacido. Y este otro estudio del año 2014, que se realizó en Irlanda, una corte retrospectiva de prematuros menores de 32 semanas, em, en donde se utilizó la milrinona como el tratamiento de hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho. Se hizo un registro de datos ecocardiográficos antes y después del tratamiento. Este es solo un reporte de caso, fueron solo 7 casos, y lo que llama la atención también es que de 6 de los 7 casos descritos acá, en 6 casos estaban los pacientes recibiendo óxido nítrico inhalado. ¿Cuáles fueron los resultados? La caída del índice de oxigenación y de la dosis de óxido nítrico en recién nacidos prematuros que fueron tratados con milrinona. Y los datos ecocardiográficos mostraron un aumento en los indicadores de rendimiento miocárdico y de hipertensión pulmonar. Entonces, en resumen, no hay diferencia en el hipoflujo al administrar milrinona en prematuros durante su periodo de transición. En hipertensión pulmonar solo hay reporte de casos, como vimos, disminuye el índice de oxigenación, los requerimientos de óxido nítrico y disminuye los parámetros de evaluación ecocardiográfica, tanto la presión de arteria pulmonar y aumenta el gasto cardíaco. Y se ha descrito también que se usa en síndrome de posligadura del ductus, disminuye la falla ventilatoria y disminuye el requerimiento de otras drogas vasoactivas. Vasopresina. Es un potente vasoconstrictor endógeno la vasopresina, tiene efectos vasculares que están mediados por su acción directa en los receptores B1 y B2 en los vasos sanguíneos. Produce una vasodilatación selectiva en el pulmón, en el corazón y en el cerebro a través de la acción de los receptores B2. Y la vasoconstricción periférica está mediada a través de la acción y estimulación de los receptores B1. ¿Ya? Produce aumento de la presión arterial media y disminución de la presión pulmonar. Y a nivel renal, a través de la acción de los receptores B2, produce reabsorción tubular renal de agua libre y por esto también uno de los efectos adversos que se observa es la hiponatremia. ¿Qué tenemos dentro de los estudios que observamos? En el año 2014, también un RCT pequeñito en donde se enrolaron pacientes en tratamiento con vasopresina, fueron enrolados 10 a tratamiento con vasopresina y 10 con dopamina. Y el otro estudio, perdón, es un metaanálisis del 2017, en donde se comparó el uso de vasopresina y terlipresina en shock refractario, comparado con terapia convencional. Sin embargo, aquí no se encontró ningún beneficio del uso clínico de la vasopresina por sobre en cuanto a los efectos de mortalidad y tiempo de hospitalización. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos con respecto a la información de la vasopresina? Que las dosis bajas inducen vasodilatación pulmonar. En hipertensión pulmonar, incluido en recién nacidos con hernia diafragmática, mejoraría la oxigenación y disminución de la presión pulmonar. Y el estudio piloto de recién nacidos prematuros que nombré acá en donde se enrolaron pacientes en vasopresina y dopamina, mostró que la vasopresina produce un aumento similar de la presión arterial y diuresis en comparación con la dopamina. Sin embargo, dentro de los efectos adversos sigue siendo un efecto secundario común la hiponatremia. Finalmente, los corticoides, ¿cierto? Que es nuestra última herramienta cuando tenemos un shock refractario de tratamiento, producen un aumento de la presión arterial por sus efectos en donde tienen efectos celulares y genómicos. El efecto celular aumenta
los receptores alfa-adrenérgicos y de angiotensina 2, aumenta los niveles de calcio intracelular en células miocárdicas y disminuye la colaminas. Dentro de los estudios que vamos a revisar, los corticoides más utilizados es la hidrocortisona y en dosis variadas, pero en general es de 2 a 4 miligramos por kilo día. Y sí considerar los efectos adversos de los corticoides, entre ellos la hiperglicemia y la perforación intestinal cuando se usa en conjunto con la indometacina. Entonces, el mismo perfil de estudios de corticoides, ¿cierto? Número de pacientes escasos, solo caso control pequeño y reporte de casos. Acá, por ejemplo, tenemos un RCT que se describieron 35 recién nacidos que estaban con diagnóstico de asfixia neonatal en hipotermia terapéutica, que presentaron hipotensión resistente a volumen y en quienes se inició hidrocortisona en dosis de 0,5 miligramos por kilo cada 6 horas versus placebo. Estos pacientes estaban recibiendo el tratamiento de base de drogas vasoactivas, dopamina, ¿ya? Y ellos describieron que la hidrocortisona es eficaz en aumentar la presión arterial en recién nacidos con hipotermia terapéutica y disminuyó los requerimientos de dopamina, produciendo en ellos un weaning más rápido y produjo una suspensión antes de tiempo en el grupo tratado versus el grupo placebo. Entonces los estudios nos indican que podría disminuir el fracaso al tratamiento en hipotensión refractaria, por lo tanto esta sería nuestra principal indicación. Efectos a largo plazo aún no se han evaluado, principalmente en el neurodesarrollo y en hipotensión por hipotermia en el estudio que describí anteriormente, en conjunto con el uso de dopamina podría aumentar la presión arterial y favorecer un weaning más rápido de otras drogas, de las drogas vasoactivas. Entonces, con el uso de esta evidencia nosotros nos vamos a enfrentar a diferentes escenarios clínicos, ¿cierto? Esto solo en forma general, ya que cada uno de estos temas podría dar para una reunión aparte, pero por ejemplo, nos podemos encontrar con un recién nacido prematuro que está cursando con hipotensión durante el periodo de transición, en donde se ve enfrentado a un aumento brusco de la resistencia vascular sistémica y en él podríamos apoyar con dobutamina. En el shock séptico, en donde tenemos una disfunción miocárdica con disminución de la resistencia vascular sistémica, ¿cómo podríamos enfrentar el shock séptico? Primero, asegurando la volemia, ¿cierto? Con bolo de suero fisiológico. Algunos algoritmos, como vamos a ver, describen como primera línea el uso de dopamina, epinefrina, norepinefrina y ya finalmente, si es refractario, hidrocortisona y vasopresina. Cuando tenemos un paciente con asfixia neonatal, nos encontramos fisiopatológicamente una disfunción miocárdica, un aumento de la resistencia vascular sistémica y periférica, y en donde podríamos apoyarlo a este paciente con dobutamina o milrinona. Y en la hipertensión pulmonar, donde tenemos un aumento de la resistencia vascular pulmonar, además de las drogas vasoactivas, para mejorar nuestra función miocárdica, no olvidar el reclutamiento adecuado y óptimo en ventilación mecánica y el uso de óxido nítrico. En esta revisión me encontré con varios algoritmos para el manejo de la hipertensión, de la hipotensión arterial, ¿cierto? Entre ellos, este que encontré de Canadá, que lo encontré como bastante práctico. Primero porque ayuda a enfrentar la hipotensión dependiendo del compromiso que tengamos. Si tenemos un compromiso sistólico o diastólico de la presión arterial y que refleja disminución del gasto cardíaco, tanto al sistólico o disminución de la precarga o disminución de la resistencia vascular sistémica en el caso de un compromiso diastólico, ¿ya? Los escenarios se ven aquí y la verdad es que
el inicio de drogas vasoactivas varía, ¿ya? Algunos parten con dopamina, dependiendo del escenario clínico, otros con norepinefrina, epinefrina, etc. Y este me llamó la atención, que se publicó el año pasado, como algoritmo manejo del shock séptico. em, eh, lo primero que hace, ¿cierto?, es la estabilización del paciente, sugiere también la volemización con suero fisiológico, 10 ml por kilo, ¿ya? Y el inicio aquí en caso de un shock caliente, comenzar con vasopresor, norepinefrina en dosis baja, ¿ya? Volviendo a nuestro caso, entonces, comentarles que en el turno se logró cambiar el catéter venoso central con apoyo del anestesista. Fue un procedimiento bastante complejo, el paciente perdió mucha sangre. Se hizo un ajuste de la dosis del meropenem, se tomó un hematocrito de control que estaba en 15, así que se hizo una transfusión de glóbulos rojos para mejorar la DO2 y se logró disminuir en forma progresiva la dosis de norepinefrina, se utilizó aquí como primera línea norepinefrina, y fue disminuyéndose en forma paulatina porque se fue haciendo también un control seriado de exámenes con ecocardio funcional, se logró instalar una línea arterial, NIRS, etc. ¿Ya? Mi pregunta es, en este caso, ¿se pudo haber usado dopamina? Yo creo que sí. La verdad es que vi bastante comprometida a la paciente. Me quise saltar quizás como a contrapelo un poco las indicaciones de tratamiento como primera línea y partí con norepinefrina. Pero sí podría haberse usado dopamina. Epinefrina quizás también, si vemos como acá abajo el perfil de ambas drogas, es aumentar principalmente la resistencia vascular sistémica. Pudo haberse usado, pero con el estudio que les mostré del Journal of Perinatology de este año, podría asociarse a mayor mortalidad la epinefrina en el manejo del shock séptico. Y vasopresina también, favoreciendo la vasoconstricción sistémica, pudo haberse utilizado en este caso, pero nosotros acá en el Hospital de Temuco no tenemos el uso de vasopresina. Entonces, como mensaje final, y después de toda esta revisión, quiero contarles que mi conclusión fue que si bajo cierto contexto fisiopatológico o escenario clínico, usted decide iniciar dopamina, use dopamina. Lo mismo si decide iniciar epinefrina, use epinefrina. Y lo mismo aplica para la dobutamina, la norepinefrina, la milrinona, la vasopresina. Pero no se olvide que toda droga vasoactiva o tratamiento que usted inicie tiene que ser monitorizado en forma permanente, continua, como llama la literatura internacional, bedside, ¿cierto? Al pie de la cama. Y en ese caso juega un rol importante la ecocardiografía funcional, ¿cierto? El electroencefalograma de amplitud integrada, el NIRS, y también no olvidar el efecto que pueda tener la ventilación mecánica sobre la hemodinamia neonatal. Muchas gracias. Bien, excelente, doctora Núñez. Eh, Muy completa la revisión, muy práctica. Y no sé si hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta de los auditores? ¿El doctor Fabres? ¿Ahí, Jorge? Sí, sí, hola, buenos días. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Este es un tema que es muy interesante para los que llevamos más tiempo en la NEO, cambios que han sido importantes. Yo lamento, Matías Luco no está, está fuera de Chile. Me habría gustado que pudiera él o Felipe de Santelice, que
son nuestros gurús aquí en la UC. Yo sé que ustedes los conocen con respecto a este tema. Tuvimos la suerte que ellos pudieron estar fuera en Australia y Canadá respectivamente. Y nosotros en realidad en el último tiempo hemos cambiado acá por lo que ellos aprendieron y nos han transmitido todo el paradigma de las drogas vasoactivas Mm. en nuestro centro. Eh, hay drogas que nosotros no hemos vuelto a usar en los últimos años, como la dobutamina, muy poco, dopamina, no la hemos ocupado. Y básicamente el manejo, especialmente, y yo pienso que aquí depende mucho de los pacientes que estemos enfrentando, obviamente. Para nosotros un gran volumen de pacientes siempre son los pacientes con hipertensiones pulmonares y que tienen mucho compromiso hemodinámico, niños con hernias diafragmáticas, otros. Pero sin duda que el uso de la epinefrina en dosis bajas nos ha cambiado el resultado, la combinación con la milrinona, cuando eso ya se puede en un paciente que su presión está mejorando. Y la vasopresina realmente ha sido un éxito importante. Felipe ha presentado en algunos congresos eso. Espero que se pueda publicar más datos. Eh, pero hay un cambio de estrategia y lo que sí nos sigue preocupando es que muchas veces recibimos pacientes que tienen tal vez un uso excesivo de las drogas vasoactivas, especialmente la norepinefrina. Yo sé que está toda la controversia entre la norepinefrina versus la epinefrina, pero a veces no solo el cuál se está usando, sino que son las altísimas dosis a veces que los pacientes tienen. Y muchas veces se logra mejoría en estos niños bajando esas drogas. Eh, entonces yo creo que es muy importante esta revisión. Obviamente no están las últimas palabras dichas. Como dice la doctora, la evidencia no es tan grande como para poder decir este es el principal manejo, pero creo que los mensajes son de que hoy día hay otras alternativas, eh, de que la combinación de algunas drogas sirve mucho, pero también el uso cauteloso, o sea, el paciente que está eh, eh, hemodinámicamente comprometido y que no es solo un número de presión arterial, porque eso es lo otro que muchas veces empezamos a tratar, solo un número de presión arterial. eh, y ahí es donde entonces quiero agregar lo último y que ha sido muy importante y en muchas unidades en el país, por suerte, se ha podido ir instaurando eso, que es el uso de la ecografía funcional, que permite evaluar más en directo lo que está pasando con el paciente y eso ayuda mucho a veces también para la elección de qué droga poder usar y evaluar ahí más en vivo el efecto y no solo el efecto en el número de la presión arterial, que es lo que básicamente siempre se había hecho. Así que yo creo que son hartas cosas que se están introduciendo. Es importante que se están conociendo que dentro de nuestros neonatólogos en el país, hay gente que ha ido formándose en esto y que es muy importante que nos vayan dando luces al respecto. Pero mi llamado es eso, a la cautela, a de que hay drogas nuevas, a no ser excesivo, porque a veces llegan los pacientes que están vasocontraídos absoluto, pálidos, y eso muchas veces mejoran bajando de las drogas vasoactivas. eh, y el uso de la ecografía, en la medida que se pueda ir implementando en los distintos centros, en los programas de formación hoy día, los becados de neonatología están aprendiendo eco y eso es muy bueno y se está diseminando ese conocimiento en el país. Así que yo creo que eso va en pro del manejo de nuestros pacientitos. Gracias, doctor Fabres. Doctor Santelices, veo por ahí. Ah, qué bueno que estás Hola, con muchos pacientes. Así que hola, buenos días. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Soy Felipe Santelice de la Católica también. Es súper interesante el tema, es súper complejo. Yo creo que el mensaje final es como es como muy relevante como para llevarse, que hay que ir evaluando junto con el paciente, con la clínica, idealmente siguiendo con ecocardiografía, ir viendo la respuesta a los tratamientos y al final ir ajustando las drogas o ir apoyando según lo que uno vaya viendo. Si en el fondo necesitamos apoyar más la bomba, necesitamos ayudar con vasopresión sistémica como periférica. Creo que eso es como lo más fundamental en cuanto al manejo.
Y en cuanto a la droga, como presentó la doctora, claro, en el fondo hay un amplio repertorio. La evidencia es bien escasa en general. Hacer estudios randomizados controlados a esta altura es imposible como para poder evaluar una droga versus otra. Pero sí, como quería dejar como un mensaje en cuanto a la dopamina, que en general en la mayoría de los centros que tienen un buen manejo, o sea, manejo de alto flujo de pacientes con compromiso hemodinámico, la dopamina en general ya se está usando muy poco por lo poco certera que es en cuanto a las dosis. Sí se ha reportado que tiene efectos vasopresores muy variables con dosis súper amplias, dosis muy bajas. Hay pacientes que se ponen muy vasopresores en dosis más altas. Es poco específico en cuanto a la titulación de la droga, así que en general se está dejando de utilizar, ¿ya? Y eso, en general como ir evaluando como paciente a paciente cada droga y tratar de complementarlo con la clínica, con la ecocardiografía. Creo que ahí tenemos cada día más herramientas como para poder hacerlo, y también es importante hacer como un trabajo colaborativo para que pudiéramos también tratar de estandarizar un poco y tratar de, de ordenarnos quizás en cuanto al manejo como para enfrentar a los pacientes, para que tampoco tengamos problemas con los traslados o con ese tipo de situaciones. Muchas gracias. Gracias, doctor Santelices. Caro, no sé si quieres agregar algo más. Sí, yo quería agregar principalmente que también obviamente va a ir dependiendo mucho de qué paciente o qué tipo de paciente estamos enfrentando, porque no es lo mismo hablar de un shock en un prematuro extremo, donde la fisiopatología se mezcla, hay fisiopatología que no es solo un shock, sino que también está todo lo del periodo transicional, que a un niño grande, un recién nacido de término, una hernia fragmática, un síndrome expirativo meconiano. Probablemente esos escenarios son distintos, entonces hay que también ojo de no olvidar qué paciente estamos tratando y qué estamos viendo y en qué periodo de la transición lo estamos enfrentando, ¿ya? Porque muchas veces se nos olvida para poner estas, como por eso no es bueno las recetas de cocina, ¿cierto? Desde ese punto de vista, porque nos encapsulan, no uses dopamina nunca más, no sé, no sé qué, esto acá. Yo siempre aprendí, y me lo enseñaron acá mis próceres de la neo, es que toda la neonatología es un péndulo. Y yo creo que una de las cosas más importantes que me han enseñado, que hay que tener cautela, que hay que ver viendo, porque a veces una cosa que no se usaba está acá, y después está acá, y después está allá. Así que creo que hay que ser cauteloso y siempre analizando en qué tipo fisiopatológicamente está tu paciente y qué es lo que le sirve a ese paciente. Porque muchas veces no, es que tiene eso, pero a lo mejor ese paciente no le hace bien porque tiene otras cosas. Entonces yo creo que es súper importante no olvidar eso, ¿ya? Eso, no sé si Jorge, ahí está, lo veo a Jorge Torres, no sé si él quiere comentar alguna cosa, sí, ahí está. Ahí está silenciado Jorge. Está silenciado Hola, Jorge, ahí sí, ahí ahí está. sí. Ya. Sí. No, Ahí. era agradecerle a la doctora, creo que Hola. buena la presentación, me gustó mucho las conclusiones en el sentido de lo que ya han mencionado un poco, o sea, acá estamos frente a una situación que es bastante dinámica, ¿no es cierto? Y en eso es el concepto de esta evaluación o manejo hemodinámico integrado. Yo creo que a eso estamos apuntando hoy día, en que apuntamos muchas veces a un uso de droga en forma asociada, no es solo inótropo o solo vasoconstrictor, ¿no es cierto? Estamos viendo que más niños de los que más recién nacidos presentan algún grado de hipertensión de lo que pensábamos antes, en la medida que hemos introducido la ecocardio funcional. Por lo tanto, ojo, en eso también de la dopamina, hoy día se pregona que la dopamina va de salida, pero también Grupo de McNamara, principal promotor de eso. Por otro lado tenemos a Nori, ¿no es cierto? A Sahab Nori, que él plantea que sí sirve a dosis baja. Obviamente hoy día estamos lejos de las dosis de 20 de dobutamina, 20 de dopamina,
hemos visto que la EPI a dosis baja funciona bastante bien, pero sí siendo muy cauta con dosis sobre 0,01, entre 0,1 y 0,5, ojo, tal vez entrar con otro vasoconstrictor o inótropo, y ya dosis de 1, eso prácticamente también lo hemos dejado de lado y ahí preferimos entrar con otro vasoconstrictor o inótropo, ya sea Milri por un lado o vasopresina. Y también hoy día está empezando a entrar el levosimendan, eso está, hay muy pocos estudios, como han mencionado, la evidencia, si somos estrictos y fanáticos de la evidencia, no hay nada categórico. Así que en eso, agradecerle a la doctora, saber que esto es dinámico y creo que hay que contemplar este concepto de evaluación hemodinámica integral y eso es fundamental, NIRS, ecocardiofuncional y no olvidarse de eco cerebral. Apuntamos mucho también a ver qué está pasando a nivel de eco, sobre todo en los asfixiados, cómo está el índice de resistencia, cómo está la perfusión y cómo responden también a estas drogas y a la autorregulación. Así que eso. ¿El doctor Tapia? Gracias, Jorge. Doctor Doctora Tapia. Claudia. El doctor Doctor Tapia Tapia. quería... Sí, no Sí, sé. Ahí. No se ve, doctor. Apagó la cámara. ahí, ahí sí. No, no lo vemos. A ver. Bueno, ahí no Ahí tan sí, importante ahí verme. sí. No, No, Ahí sí. primero agradecer la presentación. Yo soy de la prehistoria, así que no soy tan familiarizado con las drogas vasoactivas, pero me gustaría destacar el diapositivo final. Y en relación a prematuros, yo vi muchas veces prematuros con hipotensión por exceso de ventilación mecánica. Ojo, sobre todo en el niño, el prematuro, que sobre todo ahora en surfactante, que mejoran más rápido. Si uno sigue con una presión media en la vía aérea alta, hay veces que hay que bajarle la presión y mejora la presión arterial. Así que me encantó que dijera eso hacia el final. Así que ese es un mensaje. El otro es que tras una hipotensión siempre hay que tratar, más allá de qué droga vasoactiva se vaya a usar, ver qué causa tiene. Si tiene una infección, como dijo Jorge Torres, puede tener algo cerebral, en fin, hay muchas causas. Y en el prematuro también que mejora rápido, ojo con el ductus. Yo sé que el doctor Fabri es fanático del ductus, pero la hipotensión también puede ser de los signos iniciales de un ductus que se abre al estar mejorando el niño. Así que también quería referirme a eso. O sea, no solo tratar la hipotensión, sino que también tratar de ver por qué se está produciendo. Bueno, pero muchas gracias. gracias, doctor. Hay una pregunta en el chat, dice, tengo una pregunta. ¿Qué experiencia hay del uso de dopa en recién nacido P severo para el manejo de hipoperfusión mesentérica, sin compromiso demostrado de falla de la función miocárdica? Doctora Clau, no sé si alcanzó a ver algo de eso en Voy a alguna leer de la las cosas que pregunta. revisó por ahí. Espérame que voy a ver la pregunta. Experiencia, dopa, en conjunto supongo. PEC severo para el manejo de la hipoperfusión mesentérica. O puede ser dobuta o dopa en el PEC severo. En el PEC severo, pero se refiere al riesgo de enterocolitis. Por eso, por la hipoperfusión Claro, yo me mesentérica. imagino que Sí, como, sí, como yo está lo escrito un mismo. efecto Sí, vasodilatador lo en que pasa dosis es que bajas, dobuta, en el fondo, si no tenemos compromiso demostrado de la falla miocárdica, no tendríamos por qué estar apoyando con un inótropo, pero hipoperfusión mesentérica. Ah, pensando en que Como también dopamina, como función claro, mesentérica. Yo quizás puedo claro, ayudarlos como, con el manejo, lo que sí está descrito y muy pocos artículos, evidencia, pero existe, es con respecto al uso de dopamina como perfusión mesentérica para pacientes, por ejemplo, con enterocolitis, ¿ya? Como que esos pacientes que han sido apoyados, sobre todo el paciente con dopamina quirúrgico, podrían tener mejores pronósticos de la patología intestinal cuando se usa como protección mesentérica. Así que es lo único que yo al menos he leído de dopamina como perfusión mesentérica en casos específicos,
y que se utiliza habitualmente, ¿ya? Otras cosas que también están descritas en la literatura con el uso de dopamina es para la perfusión renal, como en dosis baja, que también se han utilizado cuando hay insuficiencia renal, que también se ha descrito. Pero es todo lo que yo conozco. Eso es lo que podría poner. Sí, no, quería comentar con respecto al caso que tuvimos. Cuando hice la beca de pediatría y hice mi electivo de neonatología con la doctora Méndez, me decía que con estos casos uno había que anticiparse. Y la verdad que aquí como crítica llegamos tarde. En este caso afortunadamente tuvo una evolución favorable en la paciente. Yo creo que eso es lo más difícil ahora. Yo creo que antes era más fácil que antes, porque antes es como que dábamos muchas cosas más. Entonces, creo que es más difícil porque ahora estamos como esperando que el detalle esté acá o acá. Yo creo que todo tiene un equilibrio, pero efectivamente, cuando llegamos tarde ya no hay nada que hacer. Así que, pero eso nos pasa a todos. Solo hay que estar pendientes. Los signos de alerta, como siempre enseño. Así que eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Como profiláctico, pero no, la verdad que eso no lo leí. Profiláctico, absolutamente nada. No, eso sí No, que no está no. escrito. No. Eh, ya, eso parece que no hay más. Dejé el link en el chat y lo voy a mandar por los chats también para que puedan hacer las sugerencias para el Congreso. Doy las gracias a la doctora Núñez por esta excelente presentación y muy completa que nos dio mucho para el debate. Así que esperemos tenerlos en el Congreso y en las próximas reuniones el próximo mes. ¿Hace algo más, Juan Pablo? ¿No? No, yo creo que con eso estamos. Agradecerle a la doctora Núñez nuevamente y bueno, y a seguir trabajando con las drogas vasoactivas y sobre todo monitorizando el efecto que tienen, más allá de la que uno elija para cierto contexto clínico. Yo creo que el monitoreo con todo lo que uno tenga es lo más importante. Eso. Exacto. Que esté muy bien. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos el Recording próximo mes. stopped.